Durante la cena, mi padre me preguntó, ¿es suficiente tu mesada? Le respondí, nunca recibí una. Esa noche, mi madre guardó silencio. Él no tenía idea. Me llamo Logan. Tengo 19 años y acabo de comenzar a estudiar medicina en la ciudad de Nueva York. Soy originario de Texas. Mis padres viven en Dallas, donde mi papá trabaja como cirujano en un hospital universitario y mi mamá se encarga del hogar. Después de terminar la secundaria, me mudé a Nueva York hace 4 meses para vivir solo. Me esforcé mucho para ingresar a la Facultad de Medicina en julio, inspirado por mi padre, pero no he podido disfrutar de la vida universitaria como los demás. Quería hacer amigos, unirme a clubes, divertirme, pero el dinero ha estado muy justo. Mis padres cubren la matrícula, pero todos los demás gastos corren por mi cuenta. Además de asistir a clases, he tomado trabajos como tutor, asistente en eventos y bartender. Aún así, me cuesta llegar a fin de mes con el alquiler y los gastos básicos. Cambio de trabajo seguido para ajustarme al horario y normalmente trabajo los fines de semana. Ha sido agotador, tanto mental como físicamente. Llego cansado a clases y cuando regreso tarde a casa, me cuesta encontrar energía para estudiar. Estoy preocupado porque podría repetir el año, ya que me estoy quedando atrás en las materias. Si esto sigue así, no podré concentrarme en mis estudios, que deberían ser mi prioridad. Me sentía ansioso y desesperado, así que llamé a mi madre para pedirle ayuda económica, aunque fuera poca. Mi padre casi nunca está en casa por su agenda ocupada, así que mi madre maneja las finanzas. Aunque mi papá gana bien, mi mamá me dijo que no tenían dinero extra y que pagar mi matrícula ya era difícil, así que no podían enviarme más. Con esa respuesta, me sentí atrapado. Cuando regresé a mi departamento esa noche, me quedé mirando el techo por horas. El departamento era pequeño, apenas un estudio con baño privado en el barrio de Queens. No era lo que había imaginado cuando soñaba con mi vida universitaria en Nueva York, pero era lo que podía pagar. Las paredes estaban llenas de manchas de humedad, y algunas noches tenía que poner recipientes para recoger las goteras. El refrigerador hacía un ruido extraño que me despertaba a veces. Muchos de mis compañeros vivían en residencias universitarias, modernas o en apartamentos compartidos en mejores zonas. Me habían invitado varias veces a fiestas de inicio de año, pero siempre tenía que rechazar porque coincidían con mis turnos de trabajo. A veces inventaba excusas para no admitir la verdad, que no tenía dinero para comprar ni siquiera unas cervezas para compartir. La realidad de mi situación contrastaba brutalmente con mis expectativas. Mientras crecía en Dallas, mi padre siempre hablaba de lo importante que era la educación médica. Me contaba historias de sus años de universidad y cómo había sido la mejor época de su vida. Cómo había conocido a mi madre en una fiesta de fraternidad. Cómo había formado amistades que seguían hasta hoy. Cómo había aprendido tanto de sus profesores como de sus compañeros. La universidad te forma como persona, Logan. Me decía, es donde te encuentras a ti mismo, donde defines quién vas a ser. Pero ahora me preguntaba cómo podría encontrarme a mí mismo cuando apenas tenía tiempo para dormir. Mi rutina diaria era agotadora. Me levantaba a las 5:30 de la mañana para estudiar 2 horas antes de ir a mi primera clase de anatomía a las 8:00. Después de 4 horas de clases intensivas, corría para dar tutorías a estudiantes de secundaria por 2 horas más. Luego regresaba a la universidad para las clases de la tarde, que terminaban a las 18:00. 3 días a la semana, después de clases, trabajaba como asistente en el laboratorio de biología hasta las 21:00, organizando materiales y limpiando equipos. Los jueves y viernes y todos los fines de semana, trabajaba como bartender en un bar cerca de Times Square, regresando a casa cerca de las 3:00 de la madrugada. Había días en que no tenía tiempo ni para comer. Mi almuerzo consistía en barras energéticas que guardaba en mi mochila, y mi cena era lo que podía encontrar en oferta en el supermercado 24 horas cerca de mi casa. A veces, cuando la propina era buena, me permitía comprar una hamburguesa en el local de comida rápida que quedaba de camino a casa. El dinero nunca había sido un problema en mi casa. No éramos millonarios, pero vivíamos cómodamente en un barrio residencial de Dallas. Mi padre trabajaba muchas horas, pero recibía una buena compensación por ello. Nunca me faltó nada material. Tenía mi propio auto desde los 16 años, iba a campamentos de verano, viajábamos a destinos turísticos durante las vacaciones, pero ahora por primera vez en mi vida entendía lo que significaba contar cada centavo. La primera vez que vi el precio de los libros universitarios, casi me desmayé. Tuve que comprar ediciones usadas de hace 10 años porque las nuevas eran imposibles de costear. Compartía apuntes con compañeros que sí podían permitirse los materiales actualizados. Mi madre se había encargado siempre de las finanzas familiares. Era ella quien pagaba las cuentas, quien se aseguraba de que todo estuviera en orden. Mi padre apenas sabía cuánto costaban las cosas cotidianas. Me di cuenta de que posiblemente él no tenía idea de lo que costaba realmente vivir solo en Nueva York. Muchos de mis amigos que viven solos reciben ayuda de sus padres, y los envidio. Pero decidí seguir trabajando. Cuando llegaron los exámenes parciales, no había estudiado lo suficiente, y como era de esperarse, tuve que rendir recuperatorios. Los recuperatorios fueron un desastre. Apenas
Apenas dormí la semana anterior, intentando memorizar todo lo que no había podido aprender durante el semestre. Tomé tantas tazas de café que me temblaban las manos. El día del examen de bioquímica, casi me duermo sobre el papel. Mi mente estaba nublada y las preguntas parecían estar escritas en otro idioma. Salí del aula sabiendo que había fallado. Me senté en una banca del campus y por primera vez desde que había llegado a Nueva York, lloré. No eran lágrimas de tristeza, sino de frustración. Había trabajado tan duro para llegar aquí. Había soñado con ser médico desde que era niño y ahora todo se estaba desmoronando frente a mis ojos. Ese día falté a mi turno en el laboratorio. No tenía energía para fingir que todo estaba bien. En cambio, caminé por Central Park, observando a familias que paseaban, a parejas que reían, a estudiantes que descansaban bajo los árboles con sus libros. Me pregunté si alguna vez tendría esa tranquilidad, esa normalidad que parecía tan lejana para mí. Mi teléfono sonó mientras observaba el estanque. Era mi jefe del laboratorio. Logan, ¿dónde estás? Llevo una hora esperándote. Lo siento, no me siento bien, respondí sin mentir del todo. Mira, sé que estás pasando por un mal momento con los exámenes, pero necesito que seas responsable. Si no puedes comprometerte con este trabajo, tendré que buscar a alguien más. Entiendo. No volverá a pasar, pero sabía que era una promesa vacía. Algo tenía que cambiar. No podía seguir así. Terminé los exámenes a comienzos de agosto y luego comenzó el receso de verano. Planeo trabajar lo más posible durante este descanso para ahorrar todo lo que pueda. El verano en Nueva York era sofocante. El calor rebotaba entre los edificios, creando un horno de cemento. Mi departamento no tenía aire acondicionado, solo un ventilador viejo que movía el aire caliente de un lado a otro. Dormía con una toalla húmeda sobre el cuerpo para combatir el calor, pero el calor era el menor de mis problemas. Había conseguido un trabajo extra en una cafetería que abría a las 6:00 de la mañana, así que ahora mi rutina incluía 4 horas allí, seguidas, de tutorías durante la tarde y el bar por la noche. Algunos días trabajaba 16 horas seguidas. El dueño de la cafetería, un hombre griego llamado Nikos, me miraba con preocupación. Muchacho, trabajas demasiado, no es saludable. Necesito el dinero, Nikos, respondía mientras limpiaba mesas a toda velocidad. ¿Tus padres no pueden ayudarte? Ya hacen mucho pagando mi universidad. Nikos no insistía, pero a veces me guardaba pasteles que no se habían vendido durante el día o me preparaba sándwiches para llevar. Esos pequeños gestos de bondad me mantenían a flote. Un día, mientras servía café a un cliente regular, un profesor de economía de la Universidad de Columbia, escuché una conversación que me hizo reflexionar. El sistema está diseñado para quebrar a los estudiantes, decía el profesor a su acompañante. Les hacemos creer que la educación superior es la única vía para salir adelante, pero los cargamos con deudas imposibles de pagar o los forzamos a trabajar hasta el agotamiento. ¿Qué clase de sociedad hace esto con su juventud? Me quedé pensando en esas palabras durante todo el día. ¿Era yo parte de ese sistema? ¿Estaba sacrificando mi salud, mi bienestar, mi juventud por un título que tal vez ni siquiera conseguiría si seguía así? Después de las vacaciones, quiero enfocarme más en mis estudios, así que reduciré mis turnos de trabajo. Eso significa que debo ahorrar más, así que también reduciré mis gastos diarios. Comencé a hacer cálculos y a llevar un registro detallado de cada gasto. Descubrí que gran parte de mi dinero se iba en transporte público. Decidí comprar una bicicleta de segunda mano por $50. Estaba oxidada y la cadena se salía cada pocos kilómetros, pero me permitía moverme por la ciudad sin gastar en metro o autobús. También reorganicé mi presupuesto de alimentación. Dejé de comprar café en la calle, aunque Nikos insistía en regalármelo cuando pasaba por la cafetería, y empecé a preparar grandes ollas de arroz y frijoles que me duraban varios días. Compré un termo de buena calidad para llevar agua, en lugar de comprar botellas. Para comer, ahorraré con fideos instantáneos, pan y comidas preempacadas con descuento. Y cuando tenga que moverme por la ciudad, usaré mi bicicleta para evitar el gasto en transporte. Pero los sacrificios iban más allá de lo material. Lo más difícil era ver cómo se desvanecía mi vida social. Los pocos amigos que había hecho en clase dejaron de invitarme a salir después de tantos rechazos. Veía sus historias en Instagram, fiestas en azoteas con vistas al skyline de Manhattan, cenas en restaurantes de moda, excursiones de fin de semana a las playas de Long Island. Mientras tanto, yo pasaba mis días libres lavando mi ropa a mano para ahorrar en la lavandería o buscando ofertas en los supermercados locales. Me sentía cada vez más aislado. La soledad en una ciudad tan poblada resultaba paradójica y dolorosa. Caminaba entre multitudes sintiéndome invisible. Servía tragos a personas que reían y celebraban, mientras yo apenas podía mantener los ojos abiertos. Una noche, mientras regresaba a casa después de un turno particularmente agotador, me detuve en el puente de Queensboro. El horizonte de Manhattan brillaba frente a mí, una postal de oportunidades y promesas. Me pregunté cuántas personas estarían en mi situación, luchando en silencio, pretendiendo que todo iba bien mientras se desmoronaban por dentro. Crecí en una familia acomodada, así que nunca me preocupé por el dinero. Jamás imaginé vivir en esta clase de pobreza. Mi madre me llamaba cada domingo por la tarde. Nuestras conversaciones se habían vuelto superficiales y cortas. No le contaba sobre mis problemas económicos
económicos después de aquel intento fallido. No quería preocuparla, o tal vez no quería confirmar que realmente no podían ayudarme. ¿Cómo? ¿Van las clases, hijo? Preguntaba con entusiasmo. Bien, mamá, aprendiendo mucho. Mentía. ¿Y has hecho amigos? Tu padre siempre dice que las amistades de la universidad son para toda la vida. Sí, algunos. Somos un grupo muy unido. Otra mentira. Me alegro tanto, Logan. Sabía que te adaptarías bien. Siempre has sido muy independiente. Esa palabra, independiente, me dolía especialmente. No era independencia lo que estaba viviendo, sino abandono disfrazado de autonomía. Después de esas llamadas, me sentía peor. La distancia entre la imagen que proyectaba y mi realidad era cada vez mayor. Después de mudarme, todo fue muy agitado, pero me mantuve en contacto por mensajes con un amigo de la universidad. Ver sus fotos divirtiéndose me ponía triste, al notar cuán distinta podía ser la vida para otros estudiantes de la misma universidad. Mi único amigo cercano era Alex, un compañero de clases que había notado mi agotamiento constante. A diferencia de otros, no se había rendido conmigo. Seguía invitándome a salir, aunque sabía que probablemente diría que no. Alex venía de una familia de clase media de New Jersey. Sus padres le habían comprado un auto modesto y le enviaban una mensualidad que, aunque no era exorbitante, le permitía vivir sin preocupaciones. Compartía un departamento con otros 2 estudiantes en Brooklyn, lo que reducía considerablemente sus gastos de vivienda. Un viernes por la tarde, mientras estábamos en el laboratorio de anatomía, Alex me preguntó por enésima vez: ¿quieres venir a una fiesta esta noche? Es en casa de un amigo en Williamsburg. Nada fancy, solo cerveza y pizza. Estaba a punto de dar mi respuesta habitual cuando me di cuenta de que, por primera vez en semanas, no tenía que trabajar esa noche. El bartender principal del bar había pedido hacer horas extra, así que me habían dado la noche libre. Bueno, creo que hoy sí puedo, respondí, sorprendido de mis propias palabras. La cara de Alex se iluminó. Al fin, ya pensaba que eras un extraterrestre o algo así. La fiesta fue en un apartamento pequeño pero acogedor. Había unas 20 personas, la mayoría estudiantes de medicina y algunas de otras facultades. Al principio me sentí incómodo, fuera de lugar. Hacía tanto tiempo que no socializaba que había olvidado cómo comportarme en situaciones así. Pero después de una cerveza, la única que me permitiría esa noche, considerando mi presupuesto, comencé a relajarme. Hablé con una chica llamada Sofía que estudiaba neurología y compartía mi fascinación por el cerebro humano. Reí con anécdotas de profesores excéntricos. Por unas horas me sentí normal, parte de algo. Cuando la fiesta terminó, Alex me ofreció llevarme a casa. Puedo tomar el metro, dije, calculando mentalmente el costo del viaje. Ni hablar. Es tarde y no es seguro. Además, tengo el auto de mi papá este fin de semana. Durante el viaje, Alex puso música de los 80 y cantamos juntos canciones de Journey y Queen. Fue el momento más feliz que había tenido desde que llegué a Nueva York. Deberías salir más, Logan, me dijo mientras entrábamos a Queens. Todos. Te extrañamos en las reuniones. Trabajo mucho, admití. No tengo mucho tiempo libre. Lo sé, pero también hay que vivir, ¿no? La universidad no es solo estudiar y trabajar. Para algunos de nosotros sí lo es. Respondí más ácidamente de lo que pretendía. Alex guardó silencio por un momento y luego preguntó con sinceridad: ¿Estás bien, Logan? De verdad. Pensé en mentir, en decir que todo estaba perfecto, como hacía con mi madre, pero estaba cansado de fingir. No, Alex, no estoy bien. Apenas puedo pagar el alquiler, trabajo en 3 lugares diferentes, mis notas están cayendo en picada y siento que estoy fracasando en todo. Mi voz se quebró al final de la frase. Alex detuvo el auto en una calle tranquila. ¿Por qué no? ¿Me habías dicho nada? Podríamos haberte ayudado. ¿Cómo? No es como si pudieran darme dinero. Hay muchas maneras. Materiales compartidos, comidas en grupo. Incluso podrías haberte mudado con nosotros cuando se fue Ben el mes pasado. No había considerado esas opciones. Había estado tan enfocado en mi lucha individual que no había contemplado soluciones colectivas. Además, continuó Alex, hay becas y ayudas para estudiantes en tu situación. ¿Has investigado? No lo había hecho. La verdad es que apenas tenía tiempo para respirar, mucho menos para investigar opciones de ayuda financiera. Te ayudaré a buscar información, ofreció Alex. Y mientras tanto, ven a cenar a casa cuando puedas. Shannon siempre cocina de más. Shannon era una de sus compañeras de departamento, una estudiante de gastronomía que usaba a sus amigos como conejillos de indias para sus experimentos culinarios. Por primera vez en meses, sentí una pequeña chispa de esperanza. No era mucho, pero era algo. Mis amigos me invitaban seguido, pero yo tenía que rechazar porque no tenía ni el tiempo, ni el dinero. Yo manejo, vamos a algún lugar gratis, me escribió un compañero. Paso, trabajo todos los días, y pronto me voy a casa por las fiestas, le respondí. ¿Estás seguro de que estás bien? Siempre pareces cansado en clase. Creo que estás trabajando demasiado, me dijo con preocupación. Tengo energía física y necesito cubrir mis gastos. Nos vemos cuando empiece el nuevo ciclo, contesté. La conversación con Alex me dejó pensando. Tal vez había más alternativas de las que había considerado. Al día siguiente, pasé por la oficina de ayuda financiera de la universidad. Había formularios para becas complementarias, programas de trabajo-estudio mejor remunerados que mis empleos actuales, e incluso préstamos con intereses bajos para estudiantes en situaciones de emergencia. Mientras llenaba formularios, recordé las palabras de mi madre. No tenemos dinero extra. ¿Era posible que realmente estuvieran en problemas financieros? Mi padre ganaba bien como cirujano, pero tal vez había gastos de los que yo no estaba enterado. O quizás era solo
solo la forma de mi madre de enseñarme independencia. Ese fin de semana, mientras trabajaba en el bar, me encontré mirando los rostros de los clientes con más atención. Muchos eran jóvenes profesionales, probablemente en sus primeros trabajos después de la universidad. Algunos parecían agotados, con ojeras y hombros caídos, bebiendo para olvidar la semana. Otros celebraban algún éxito, riendo fuerte y pidiendo rondas para todos. Me pregunté cómo serían sus vidas, si habrían pasado por lo mismo que yo, si alguno de ellos se habría desmayado de agotamiento mientras estudiaba, si habrían contado monedas para el metro, si habrían sentido ese nudo en el estómago al revisar el saldo bancario antes de pagar el alquiler. El martes siguiente, recibí una notificación de la universidad. Había obtenido una beca parcial para estudiantes con dificultades económicas. No era mucho, solo $500 al mes, pero para mí era una fortuna. Significaba que podía dejar uno de mis trabajos, probablemente el de la cafetería, y tener algunas horas más para estudiar y descansar. Esa noche, llamé a mi madre para contarle la noticia. «Qué bueno, hijo. Sabía que encontrarías la manera», dijo, como si siempre hubiera sido parte del plan que yo luchara así. «Mamá, ¿realmente no pueden ayudarme con algo más?», pregunté directamente. «No, estoy pidiendo mucho. Solo lo suficiente para no tener que trabajar en 3 lugares». Hubo un silencio largo antes de que respondiera. «Logan, tu padre no sabe que estás pasando por esto. Él cree que te enviamos una mensualidad». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría. «¿Qué? Pero tú me dijiste que no tenían dinero extra». «Es complicado. Explícame entonces, porque estoy al borde del colapso aquí». Mi madre suspiró profundamente. «Tu padre y yo estamos pasando por un momento difícil. Él no lo sabe, pero tenemos algunas deudas. Hice algunas inversiones que no salieron bien». ¿Inversiones? ¿Qué tipo de inversiones? Acciones, principalmente. Un amigo me recomendó algunas empresas que parecían prometedoras, pero perdimos mucho dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante todos estos meses, había estado sufriendo por decisiones financieras mal tomadas que ni siquiera sabía que existían. ¿Cuánto perdieron? Casi todos nuestros ahorros. Y tuve que pedir préstamos para cubrir algunas pérdidas. ¿Y papá no se ha dado cuenta? Él nunca se ocupa de las finanzas, Logan. Confía en mí para eso. No quiero preocuparlo con estos problemas. Ya tiene suficiente estrés en el hospital. Sentí una mezcla de rabia y confusión. Mi madre había estado ocultando problemas financieros graves, no solo a mí, sino también a mi padre. Y mientras tanto yo estaba sacrificando mi salud y mi educación. «Mamá, esto no puede seguir así. Tenemos que hablar con papá. Por favor, no lo hagas. Estoy trabajando en solucionarlo. He vendido algunas joyas. Estoy ahorrando en otros gastos. No es justo para ninguno de nosotros. Esta no es la forma de manejar los problemas familiares». La llamada terminó sin resolución. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que conocía cada vez menos a mi propia familia. Después de eso fui a mi turno en el bar donde trabajo, pero poco después ocurrió algo inesperado. Me desmayé durante el servicio. Era un viernes muy movido, lleno de clientes, y mientras cargaba unas bebidas me sentí mareado. No recuerdo mucho después de eso. Cuando desperté estaba en el hospital. El doctor me dijo que me había desmayado por agotamiento y desnutrición. Me administraron 4 bolsas de suero y me dieron el alta ese mismo día. El médico que me atendió era un residente joven, probablemente solo unos años mayor que yo. Me miró con una mezcla de preocupación profesional y empatía personal. «Estudiante de medicina, ¿verdad?», preguntó mientras revisaba mis signos vitales. ¿Cómo lo supo? Reconozco las señales. Ojeras permanentes, múltiples trabajos, dieta a base de ramen. Yo estuve ahí hace no mucho. Me dio algunas recomendaciones nutricionales y me recetó vitaminas. Pero antes de darme el alta, se sentó junto a mi cama. «Mira, sé que no es mi lugar decirte esto, pero la medicina es una carrera larga. Si te quemas en el primer año, no llegarás al final. Y te necesitamos. Necesitamos médicos que entiendan lo que es luchar, que tengan empatía real, no solo aprendida en libros». Sus palabras me conmovieron profundamente. Era la primera vez que alguien reconocía mi lucha y la validaba como algo que podría, eventualmente, hacerme mejor en mi profesión. De inmediato llamé a mi jefe del bar para disculparme. Él me contó que, al ver que no respondía, llamó una ambulancia sin perder tiempo y también contactó a mis padres. «Has estado tomando demasiados turnos. Confié demasiado en ti. Lo siento. Quiero que descanses el resto del mes», me dijo. Eso implicaba menos ingresos para mí. Unas horas después de regresar del hospital, recibí una llamada de mi padre. Su voz sonaba agitada, preocupada. «Logan, me acaba de llamar tu jefe del bar. ¿Estás bien? ¿Por qué no me avisaste que estabas en el hospital? Acabo de salir». «Papá, no quería preocuparte. ¿Agotamiento y desnutrición? ¿Qué está pasando, hijo?» Era el momento de la verdad. No podía seguir ocultando mi situación, especialmente después de lo que mi madre me había revelado. «Papá, estoy trabajando demasiado. 3 empleos además de la universidad. No tengo tiempo para comer bien ni para dormir lo suficiente». «¿3 empleos? ¿Por qué necesitas 3 empleos?» «Porque con uno solo no puedo pagar el alquiler. ¿Y los gastos?». Hubo un silencio confuso al otro lado de la línea. «Pero tu madre y yo te enviamos una mensualidad. Debería ser suficiente para cubrir tus gastos básicos». Mi corazón dio un vuelco. Así que mi madre no solo me había mentido a mí, sino también a él. «Papá, nunca he recibido ninguna mensualidad». El silencio que siguió fue aún más largo y pesado. «Voy a llamar a tu madre».
madre, dijo finalmente, y luego te llamo de vuelta. Colgué sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. La verdad por fin estaba saliendo a la luz, pero no sabía qué consecuencias tendría para mi familia. Mientras iba en el metro de regreso a casa, me preguntaba si debería conseguir más alumnos para clases particulares. Me sentía perdido. Se suponía que trabajaría en el bar al día siguiente, pero ahora tenía el día libre. Decidí quedarme en la cama y descansar. El agotamiento me golpeó como una ola cuando llegué a mi apartamento. Mi cuerpo, finalmente liberado de la adrenalina que lo había mantenido funcionando durante meses, se rindió por completo. Dormí casi 14 horas seguidas, despertando solo para ir al baño y beber agua. Cuando por fin me levanté, ya era de noche. Tenía varias llamadas perdidas de Alex y un mensaje de mi padre. Estoy volando a Nueva York mañana. Necesitamos hablar en persona. No sabía qué pensar. ¿Estaría enojado conmigo por haber revelado el secreto de mi madre? ¿O estaría preocupado por mi salud? La idea de verlo me ponía nervioso, pero también me daba un extraño sentido de alivio. Ya no estaría solo en esto. Revisando mi celular, vi un mensaje de mi amigo que había llegado mientras yo estaba inconsciente. Le respondí y le expliqué lo que había pasado. Al enterarse de todo, decidió venir a visitarme. Trajo víveres y cocinó espaguetis para mí. Alex llegó con varias bolsas del supermercado. No solo traía ingredientes para los espaguetis, sino también frutas, verduras, leche, huevos, pan y otros alimentos básicos que hacía tiempo que no veía en mi refrigerador. No tenías que hacer esto, dije, avergonzado y agradecido a la vez. Claro que sí, para eso están los amigos. Mientras Alex cocinaba, le conté sobre mi conversación con mi padre y lo que había descubierto sobre las finanzas familiares. Suena a que tu madre podría tener un problema de ludopatía, comentó Alex, quien estudiaba psicología antes de cambiarse a medicina. Las inversiones podrían ser apuestas disfrazadas. No había considerado esa posibilidad, pero tenía sentido. Explicaría la urgencia de mi madre por mantener el secreto, su insistencia en que estaba solucionando el problema. Si es así, es una enfermedad, Logan, continuó Alex mientras revolvía la salsa. No es solo un asunto de malas decisiones, sino un trastorno que requiere tratamiento. Esta perspectiva me hizo reconsiderar mi rabia hacia mi madre. Si realmente padecía ludopatía, necesitaba ayuda profesional, no reproches. El problema era que mi padre tampoco lo sabía, y ahora estaba viajando a Nueva York, probablemente confundido y enfadado. ¿Cuándo llega tu papá?, preguntó Alex, sirviendo los espaguetis en platos desportillados que había encontrado en mi alacena. Mañana por la tarde. Me dijo que tomó un vuelo directo desde Dallas. ¿Quieres que esté contigo cuando venga? Consideré su oferta. Alex era un buen amigo, y su presencia podría ser reconfortante. Pero este era un asunto familiar que debíamos resolver entre nosotros. Te lo agradezco, pero creo que es mejor que hable con él a solas. Alex asintió, comprendiendo. Está bien, pero llámame si necesitas algo, lo que sea. Mientras comíamos lo que preparó con tanta amabilidad, hablamos sobre el costo de vivir solo. Cuando le conté que no estaba recibiendo ningún apoyo financiero de mis padres, se sorprendió. Así que por eso trabajas tanto. Pero tu papá es doctor. ¿No deberías estar recibiendo algo de ayuda? Le pregunté a mamá y me dijo que con la matrícula ya están al límite. ¿En serio? Pero tú eres hijo único, ¿no? Quizás si insistes otra vez puedan enviarte algo. Mamá dijo que ni siquiera una pequeña ayuda es posible. No puede ser. Eso no tiene sentido. Odio decirlo, pero quizás tu papá está enfermo. O tal vez está desempleado, sugirió Alex. Quizás perdió su trabajo y no querían decírtelo. Lo dudo. Hablé con él hace 3 días y mencionó una cirugía que había realizado ese día. Entonces, ¿qué otra explicación podría haber? ¿Están comprando una casa nueva? ¿Un yate? ¿Tu papá tiene otra familia? Casi me río de lo absurdo de esa última sugerencia, pero me detuve. La verdad es que no sabía qué estaba pasando. Hacía meses que no veía a mis padres en persona, y las llamadas telefónicas eran breves y superficiales. Mi padre trabajaba tanto que apenas estaba en casa cuando yo llamaba, y mi madre, bueno, ahora sabía que me había estado mintiendo. No lo sé, Alex, pero lo averiguaré mañana. Después de que Alex se fue, me quedé pensando en todas las posibilidades. El agotamiento y la reciente crisis de salud habían agudizado mis emociones. Me sentía traicionado, confundido, pero también preocupado por mis padres. ¿Qué tan mal estaban realmente las cosas en casa? Pasé la noche inquieto, despertándome cada pocas horas con un nuevo pensamiento o preocupación. Cuando finalmente amaneció, me levanté y limpié mi pequeño apartamento lo mejor que pude. Era ridículo preocuparse por la impresión que mi padre tendría de mi vivienda, considerando la situación, pero no podía evitarlo. A las 2:00 p.m. recibí un mensaje de mi padre. Acabo de aterrizar. Estoy tomando un taxi a tu dirección. Llego en aproximadamente 45 minutos. Los siguientes 45 minutos fueron quizás los más largos de mi vida. Me paseaba de un lado a otro del apartamento, revisando que todo estuviera en orden, aunque no había mucho que ordenar. Mis posesiones se reducían a lo esencial: algo de ropa, libros de medicina, un viejo laptop y algunos utensilios de cocina básicos. Finalmente sonó el timbre. Respiré profundo y abrí la puerta. Mi padre estaba allí, con una pequeña maleta de viaje. Se veía más viejo de lo que recordaba, con nuevas canas en las sienes y líneas de preocupación alrededor de los ojos. Me miró por un momento, evaluándome con ojos de médico, y luego me abrazó fuertemente. Logan, me has dado un susto terrible. No esperaba esa reacción. Había anticipado enojo, confusión, tal vez incluso acusaciones, pero no esta preocupación sincera y abrumadora. Estoy bien, papá. Solo fue un desmayo por cansancio. Me soltó y entró al apartamento, observando el espacio con atención profesional. Este lugar es pequeño, comentó tratando de ser diplomático. Es lo que puedo pagar, respondí, sintiendo una punzada de vergüenza, aunque sabía que no era mi culpa. Mi padre asintió lentamente y luego se sentó en mi única silla. Yo me senté en la cama. He hablado con tu madre,
padre, dijo directamente, largo y tendido. Su tono era grave y su mirada intensa. ¿Y? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Tenías razón, nunca te enviamos una mensualidad. Tu madre me dijo que tú preferías ser independiente, que habías rechazado nuestra ayuda. Sentí que la rabia volvía a subir por mi garganta. Eso no es cierto. Yo le pedí ayuda varias veces. Mi padre asintió, como si ya esperara esa respuesta. Lo sé, he revisado nuestras cuentas bancarias, algo que debía hacer hace mucho tiempo, y he encontrado irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? Retiros grandes, transferencias a cuentas que no reconozco, préstamos que no sabía que existían. Mamá mencionó inversiones que salieron mal. Mi padre soltó una risa amarga. No eran inversiones, Logan, eran apuestas. Tu madre tiene un problema con el juego desde hace años. Pensé que lo había superado, pero parece que solo se volvió mejor ocultándolo. Sentí un nudo en el estómago. Alex tenía razón. Mi madre sufría de ludopatía. ¿Qué tan mal está la situación? Pregunté, temiendo la respuesta. Mi padre se pasó una mano por el rostro, un gesto que reconocí de mi infancia. Lo hacía cuando estaba verdaderamente preocupado o estresado. Bastante mal. La casa está hipotecada de nuevo, a pesar de que ya la habíamos pagado. Hay varios préstamos personales a su nombre, y las tarjetas de crédito están al límite. ¿Y mi matrícula universitaria? La he estado pagando yo directamente. Eso al menos está asegurado. Sentí un pequeño alivio. Al menos mi educación no estaba en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Pregunté, sintiéndome de repente como un niño pequeño que busca que sus padres arreglen un problema. Mi padre me miró con determinación. Primero, vamos a resolver tu situación. No más trabajos múltiples, no más pasar hambre. Te abriré una cuenta y te transferiré una mensualidad real, suficiente para que vivas decentemente y te concentres en tus estudios. Pero, ¿y las deudas? De eso me encargaré yo. Y tu madre va a recibir ayuda profesional. Esta vez no es negociable. Asentí, agradecido por su firmeza y claridad. Y ahora, continuó, vamos a buscar un lugar mejor para que vivas. Este apartamento no es adecuado para nadie, mucho menos para un estudiante de medicina. No es tan malo, protesté débilmente, aunque sabía que tenía razón. Logan, tienes moho en las paredes y puedo oír a las ratas en los rincones. No es saludable. No podía discutir eso. El departamento era barato por una razón. ¿Y el contrato de alquiler? Lo resolveremos. Si hace falta, pagaré la penalización por cancelación anticipada. La determinación de mi padre me dio una sensación de seguridad que no había sentido en meses, pero aún quedaba un tema pendiente. ¿Estás enojado con mamá? Mi padre suspiró profundamente. Estoy decepcionado, preocupado y sí, también enojado. Pero sobre todo, me siento culpable por no haber estado más presente, por no haberme dado cuenta de lo que estaba pasando, tanto en casa como contigo. Sus palabras resonaron en mí. A pesar de todo, no podía culparlo enteramente. Yo también había contribuido al problema al no insistir más, al no ser completamente honesto sobre mi situación. Ambos confiamos demasiado, dije. Mi padre asintió con una sonrisa triste. Eso parece, pero ahora estamos hablando, y eso es lo importante. Durante las siguientes horas, mi padre y yo elaboramos un plan. Buscaríamos un nuevo apartamento, preferiblemente compartido con otros estudiantes para reducir costos. Estableceríamos una mensualidad razonable que me permitiera concentrarme en mis estudios sin tener que trabajar tantas horas. Y tendríamos comunicación real y frecuente, no solo llamadas superficiales donde todos pretendíamos que todo estaba bien. También hablamos sobre mi madre. Mi padre había programado una intervención con un especialista en adicciones para cuando regresara a Dallas. No sería fácil, pero era necesario. Por la noche, salimos a cenar a un pequeño restaurante italiano cerca de mi apartamento. Era la primera vez en meses que comía en un establecimiento que no fuera de comida rápida. ¿Sabes? Dijo mi padre mientras comíamos. Cuando estaba en la facultad de medicina, también pasé por momentos difíciles. ¿En serio? Siempre pensé que habías tenido una experiencia universitaria ideal. Nadie tiene una experiencia ideal, Logan. Todos luchamos a nuestra manera. Yo trabajé como asistente en la morgue para pagar mis gastos. No era tan glamoroso como ser bartender. Por primera vez en mucho tiempo, reí de verdad. No hay nada glamoroso en ser bartender. En un bar de Quinta en Queens, créeme. Mi padre sonrió. El punto es que entiendo la lucha. Lo que no entiendo es por qué no me pediste ayuda directamente. Supongo que quería demostrarte que podía hacerlo solo, admití. Ser tan buen médico como tú, tan independiente. Logan, ser médico no se trata de aguantar sufrimiento innecesario. Se trata de aprender a pedir ayuda cuando la necesitas, para poder ayudar a otros después. Sus palabras me golpearon con fuerza. Había estado tan enfocado en probar mi valía que había olvidado la lección más básica de la medicina. Nadie puede curar solo. Al día siguiente, mi padre y yo visitamos varios apartamentos compartidos cerca de la universidad. Encontramos uno que parecía prometedor, un piso de 3 habitaciones en Washington Heights, compartido con otros 2 estudiantes de medicina. El alquiler era razonable dividido entre 3, y el lugar estaba limpio y bien mantenido. Después de firmar el nuevo contrato y pagar el depósito, insistió en hacerlo él, mi padre me acompañó a mi viejo apartamento para recoger mis cosas. No tomó mucho tiempo. Todas mis posesiones cabían en 2 maletas grandes. Antes de irse al aeropuerto, mi padre me dio un abrazo largo y fuerte. Estoy orgulloso de ti, Logan. A pesar de todo, has demostrado una determinación y resiliencia que muchos no tienen. Gracias, papá. Y gracias por venir. Siempre vendré cuando me necesites.
necesites. Solo recuerda pedírmelo directamente la próxima vez. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Dale mis saludos a mamá, dije, y dile que la apoyo, que entiendo que está enferma y necesita ayuda. Mi padre asintió, con los ojos húmedos. Se lo diré. Te amo, hijo. Yo también te amo, papá. Después de que se fue, me instalé en mi nueva habitación. Era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un pequeño parque. Mis nuevos compañeros de piso, Javier y Mina, me recibieron con calidez. Ambos estaban en segundo año de medicina y entendían perfectamente la presión académica. Esa noche, mientras desempacaba mis escasas pertenencias, recibí un mensaje de Alex. ¿Cómo fue todo con tu papá? ¿Estás bien? Le respondí con un resumen de lo ocurrido y una foto de mi nueva habitación. Genial. ¿Quieres que pase mañana a traerte un regalo de bienvenida? Sonreí mientras escribía mi respuesta. Claro, pero esta vez yo cocino. Por primera vez desde que llegué a Nueva York, sentí que las cosas podrían funcionar. No sería fácil. Mi madre tenía un largo camino de recuperación por delante y yo tenía que recuperar el tiempo perdido en mis estudios. Pero ya no estaba solo en esta lucha. La semana siguiente dejé mis trabajos en la cafetería y como asistente de laboratorio. Mantuve solo el trabajo de tutor, que era mejor pagado y menos exigente físicamente. Con la mensualidad que mi padre había empezado a enviarme, podía cubrir mis gastos básicos sin problema. También me reuní con un consejero académico para elaborar un plan de recuperación. Tendría que tomar algunas clases adicionales y estudiar más intensamente, pero era posible ponerme al día sin repetir el año. Un mes después de la visita de mi padre, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba diferente, más clara y centrada. Logan, estoy en un programa de recuperación, me dijo sin preámbulos. Voy a reuniones diarias y tengo un terapeuta especializado. Me alegro mucho, mamá. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera despertado de una pesadilla muy larga. Estoy avergonzada y arrepentida por lo que te hice pasar. No tienes que disculparte conmigo, mamá. Entiendo que estabas enferma. Aún así, te debo una disculpa. Te puse en peligro con mis mentiras y mi adicción. No merecías eso. Conversamos por una hora, con una honestidad que no habíamos tenido en años. Me contó cómo había comenzado su problema con el juego. Primero como un pasatiempo inocente que se convirtió gradualmente en una obsesión incontrolable. Cómo la vergüenza y el miedo la llevaron a mentir cada vez más, creando una telaraña de engaños que finalmente la atrapó. Tu padre ha sido increíblemente comprensivo, me dijo. Está reorganizando nuestras finanzas, pagando deudas, y aún así encuentra tiempo para acompañarme a terapia 2 veces por semana. Papá es un buen hombre, el mejor. Y tú eres igual que él, Logan. Tienes su fortaleza y su compasión. Esas palabras significaron mucho para mí. Siempre había admirado a mi padre, y saber que mi madre veía en mí algunas de sus cualidades me llenaba de orgullo. Con el paso de las semanas, mi vida comenzó a transformarse. Ya no llegaba exhausto a clases, podía concentrarme en las lecciones y participar en discusiones. Empecé a formar parte de un grupo de estudio con Alex y otros compañeros, lo que no solo me ayudó académicamente, sino que también fortaleció mis relaciones sociales. Mi nuevo apartamento compartido resultó ser mucho mejor de lo que esperaba. Javier era un excelente cocinero, y nos turnábamos para preparar comidas. Mina organizaba noches de cine los viernes, y pronto se convirtió en una tradición sagrada. Veíamos desde clásicos del cine hasta las últimas películas de superhéroes, comentando y riendo juntos. Un día, mientras estudiábamos en la biblioteca, Alex me preguntó, ¿has pensado en lo que vas a hacer durante el receso de invierno? Supongo que iré a Dallas a ver a mis padres. ¿Por qué no los invitas a venir? Podrían quedarse en un hotel cerca y conocer la ciudad. Tal vez sea bueno para tu madre tener un cambio de ambiente. La idea me pareció brillante. Llamé a mi padre esa misma noche y le propuse el plan. Después de consultar con el terapeuta de mi madre, quien pensó que sería beneficioso para su recuperación, aceptaron venir a Nueva York para las fiestas. El reencuentro fue emotivo pero reconfortante. Mi madre se veía mejor, más saludable y serena. Mi padre parecía haber recuperado parte de su jovialidad perdida. Los llevé a conocer mi nuevo apartamento, a mis compañeros y a Alex, quien se había convertido en un pilar fundamental de mi vida en Nueva York. Una noche, mientras cenábamos en un pequeño restaurante en el Village, mi padre sacó un tema que había estado rondando mi mente. Logan, he estado pensando, ¿has considerado la posibilidad de hacer una especialidad en psiquiatría? Me sorprendió la pregunta. Siempre había asumido que seguiría sus pasos en la cirugía. No realmente. ¿Por qué? Porque has demostrado una enorme capacidad para entender y manejar situaciones emocionales complejas. Lo que has vivido este año, la forma en que has manejado la situación con tu madre, eso muestra una empatía y una fortaleza que serían invaluables en la psiquiatría. Nunca lo había visto de esa manera. Siempre había pensado en mi lucha como un obstáculo, no como una experiencia formativa que podría orientar mi carrera. Lo pensaré, respondí honestamente. Mi madre, que había estado escuchando en silencio, añadió, sea cual sea la especialidad que elijas, serás un gran médico, Logan, porque ya has aprendido la lección más importante, cómo caer y volver a levantarte. Sus palabras resonaron profundamente en mí. A pesar de todo lo ocurrido, o tal vez gracias a ello, sentía que estaba en el camino correcto. Había descubierto una resistencia en mí que no sabía que tenía. Había formado amistades genuinas y había aprendido a pedir ayuda cuando la necesitaba. La vida en Nueva York seguía siendo desafiante. La facultad de medicina no se había vuelto más fácil y aún había momentos en que me sentía abrumado por la carga académica. Pero ya no estaba solo en esta lucha. Tenía a mis padres que ahora estaban verdaderamente presentes en mi vida. Tenía a Alex y a mis nuevos amigos. Y sobre todo, tenía una nueva perspectiva sobre lo que significaba realmente ser fuerte e independiente.
Cuando terminó el receso de invierno y mis padres regresaron a Dallas, sentí una mezcla de tristeza y optimismo. Sabía que el camino hacia la recuperación completa de mi madre sería largo y que nuestra relación familiar seguiría necesitando trabajo y honestidad, pero también sabía que habíamos dado los primeros pasos en la dirección correcta. El nuevo semestre comenzó con desafíos renovados. Las clases eran más difíciles, los exámenes más complejos, pero esta vez estaba preparado. Mi horario incluía tiempo para estudiar, para descansar y para socializar. Ya no era el fantasma exhausto que apenas sobrevivía día a día. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca, Alex me pasó una nota. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Pensé que eras un snob antisocial. Qué bueno que me equivoqué. Sonreí al leer sus palabras. Yo también me había equivocado en muchas cosas. Había confundido el sufrimiento con la fortaleza, el aislamiento con la independencia, el silencio con la dignidad. Gracias por no rendirte conmigo, le respondí. Alex me guiñó un ojo y volvió a sus libros. En ese momento recordé la cena con mi padre cuando todo empezó, su pregunta inocente sobre mi mesada, mi respuesta honesta que desencadenó todo lo demás. A veces, la verdad podía ser dolorosa, pero era siempre el primer paso hacia la sanación. Ahora, mientras me preparaba para otro día de clases en la Facultad de Medicina, sabía que mi camino no sería como el de mi padre, ni como el de nadie más. Sería mi propio camino, con sus propios desafíos y recompensas, y eso estaba bien. Al final, eso era lo que significaba realmente crecer, encontrar tu propio camino, aprender de tus caídas y tener el coraje de pedir ayuda cuando la necesitas. Y tal vez, solo tal vez, esas lecciones me convertirían algún día en el tipo de médico que realmente podría marcar una diferencia en la vida de otros. Cada mañana, al despertar en mi nueva habitación, con la luz del sol filtrándose por la ventana, me recordaba a mí mismo que había sobrevivido a uno de los periodos más difíciles de mi vida, y si había podido superar eso, podía enfrentar cualquier cosa que viniera después. Como mi madre había dicho, había aprendido a caer y a levantarme, y esa, quizás, era la lección más valiosa de todas.